Bienvenidos una semana más al podcast de Nomulabs. Hoy estoy aquí con Enrique Rodríguez, que tengo muchas ganas de que nos cuente y de aprender en esta hora que tenemos con él. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Juanma. Muchas gracias por permitirme estar aquí en Nomulabs. Nada. El placer es mío. Suelo pedir a los invitados que al principio pues empiecen un poco dando contexto de quién son, cómo empezaron en el mundo laboral, cómo han llegado a dónde están. Así que si te parece empezamos por el principio. Sí, claro, como no. Bueno, pues yo soy Enrique Rodríguez, tengo 50 años, vivo en Galicia. Por motivos laborales intento vivir en Galicia, dormir en Galicia cuando no estoy viajando, como he dicho, motivos laborales. Y bueno, yo estudié ADE. Aunque bueno, vengo de una familia muy tradicional de militares, donde, bueno, pues un poquito me querían encauzar la carrera, ¿no? Hacia esa vida. Pero bueno, tras una etapa, efectivamente, dentro de la Armada, dentro de la Marina, me he dado cuenta que no era para mí y decidí salir, ¿no? Entonces, bueno, lo que en un principio yo pensaba que podía estar hecho para mí, como era el sector financiero, entré de becario en un banco muy grande, y en ese momento, Juanma, pues también me di cuenta que no era lo que yo quería. No por nada, sino porque, bueno, no era lo que me gustaba y lo que quería, ¿no? En ese momento estaba muy perdido, Juanma. La verdad que no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida. Era muy joven, pero no tenía ni idea por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad, la gran suerte de que apostó por mí una empresa textil de aquí de Galicia, en el que, bueno, pues buscaban a alguien para dentro del sector comercial, algo que yo nunca había tocado, ni el sector, ni el rol, ¿no? Y bueno, ahí entré y bueno, feliz y encantado. Ahí sí que me di cuenta que era lo que yo quería, estar en contacto con los clientes y dentro de lo que es la labor comercial. Y bueno, pues a lo largo de los años, en diferentes empresas, hasta que entré a trabajar bueno, entré en contacto con el sector agroalimentario, ¿no? El grupo Nestlé. Y ahí, bueno, pues sí lo tenía claro, cada vez más claro, el que quería trabajar dentro de este sector. Y luego, pues mis inquietudes, ¿no? El estar buscando siempre, pues, estar en contacto con los procesos, con la tecnología, con muchas áreas que en un principio no tenían nada que ver con mi rol, con mi departamento, pero que me han llevado a lo que soy, ¿no? A estar en la búsqueda e interés constante por el mundo de la innovación dentro del sector. Qué chulo, qué interesante, la verdad. ¿Y qué sacaste, qué aprendiste de tu breve etapa militar? Porque me parece algo como Bueno, muy curioso. lo sigo llevando hoy, Juanma, la disciplina y el sacrificio. Fue una etapa preciosa de mi vida, preciosa, que no volvería a repetir, es cierto, pero una etapa muy bonita, donde a día de hoy yo tengo 50 años, pero conservo amistades hechas allí, en la Marina, ¿no? Y sí que te inculcan unos valores que para mí hoy son preciosos y son muy valiosos, como son la disciplina y el espíritu de sacrificio, y ojo, el compañerismo también, ¿no? En el que Sí, el hecho de que la frase de que estamos todos en el mismo barco, la Marina es literal, estáis en el mismo barco, ¿no? Entonces, tienes que mirar por ti y mirar por tus compañeros. Y eso a día de hoy, muchos años después, lo sigo llevando a la máxima expresión. sí, además vamos, yo por lo que he escuchado en entrevistas tales, es una experiencia como que une mucho a la gente, ¿no? Porque al final estáis todos luchando contra lo mismo. O sea que... Cierto, y se conoce muchísimo a las personas, ¿eh? En las buenas situaciones, pero sobre todo en las peores situaciones, ¿eh? Yo, por suerte, no he entrado en combate ni he estado en ningún conflicto armado, Sí, pero sí en las maniobras donde se recrean un poco esas situaciones, te llegan a poner al límite y ahí se conocen mucho a las claro. personas. Sí, creo que es cuando más se conoce a la gente, cuando está en una mala situación, la verdad. Y dentro del mundo de la innovación en el sector agroalimentario, como comentabas,
¿qué tendencias has visto estos años que te han llamado la atención? Un poco cómo ha evolucionado el sector en España y no sé si trabajas en otras partes del mundo, pero desde luego en España en estos años. No, trabajo en España, pero bueno, siempre estoy en contacto con profesionales de otras empresas, incluso también de otros sectores, ¿no? Y que sí, bueno, pues están un poco esparcidos por el mundo y ahí sí que intento yo mucho absorber, ¿no? Oye, pues, ¿qué ves? ¿Qué tal, no? Incluso en mis vacaciones, ¿no? Donde mi pareja se desespera porque yo muchas veces en mis vacaciones cojo y me voy a un supermercado y me tiro a lo mejor un par de horas en un supermercado viendo los productos, viendo cómo circula la gente, cómo es lo de comprar y a mí eso me fascina, ¿no? Y a mi pareja, pues todo lo contrario. Dice, oye, hemos venido de vacaciones, ¿qué haces en un supermercado? Eh, ¿Y cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Bueno, últimamente, a ver, hay mucho ruido, hay muchas cosas porque también hay mucho dinero, Juanma, ¿no? Tú también lo sabes, pero me llama poderosamente la atención para bien sobre todo, el tema del reaprovechamiento de subproductos. Ingredientes que en un principio se han descartado y ya no formarían parte de lo que es la cadena, se reincorporan nuevamente y forman parte o bien como un producto en sí mismo o como ingrediente de un nuevo producto, ¿no? A mí esto me parece fascinante y creo que dentro de todas las tendencias y todo el ruido que está habiendo a nivel mundial, sí que creo que es un movimiento que está para quedarse y que vamos a ver muchas innovaciones y muchos movimientos al respecto. Qué buena pinta. Me ha hecho gracia lo del supermercado porque he recordado a una profesora de marketing que también decía, cuando vayáis a un centro comercial tenéis que tener la mente, ella decía, un poco pervertida en el sentido de por qué ponen algo ahí o por qué comunican esto de esta manera, ¿no? Que al final es muy curioso que las cosas no aparecen en un stand porque sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo me he ido a Estados Unidos bueno, recientemente he estado en Colombia y me iba a las tiendas, me iba a las tiendas y a mirar no solo los lineales, las tiendas, sino también cómo la gente se acercaba a estos lineales, a estas estanterías y cómo hacían para coger el producto, lo miraban y a mí, bueno, pues no sé, hay gente que se puede burlar de esto, a mí me fascina, es algo que me trae loco. Claro, claro. Y además hay mucha psicología detrás de todo esto, ¿no? Incluso el propio diseño de las naves que se cogen para esos supermercados y demás, ¿no? Correcto. Es algo que, bueno, ya se sabe, ya se conoce, ¿no? Pero cuando vayamos a un supermercado, a una tienda, a un centro comercial, tenemos que pensar que nada está al azar. Todo, la iluminación, la ubicación, incluso la música, el sonido, todo está diseñado para ofrecer una experiencia de compra lo más óptima, cómoda posible al cliente y en muchos casos incluso para que pase el mayor tiempo posible dentro del Claro. establecimiento. Sí, sí. Bueno, me viene a la mente IKEA, ¿no? Que una vez entras ya hasta que sales tienes que verte la tienda entera y es una pesadilla, la verdad. Tal cual, o sea, pero tal cual. Es de los pocos establecimientos que no visito, ¿eh? Porque me vuelve un poco Sí, loco. a Se mí ve un también, modelo la de negocio verdad. muy, muy, muy interesante, pero pues, es un poco agotador, sí. Te sientes como el ganado un poco, que te van guiando ahí por de un sitio a Tal cual, otro. tal cual, tal cual. Y Sí, sí. también he estado leyendo que has también montado negocios en algunas etapas de tu vida, ¿no? Has tenido partes pues más de emprendedor. Cuéntame un poco cómo han sido esas experiencias. Sí, efectivamente. Bueno, yo no tengo antecedentes ningunos, ¿eh? de empresa en mi familia, pero por alguna razón, Ujú. bueno, pues se despertó en mí el ansia de querer emprender, ¿no? Entonces, bueno, tuve 3 experiencias empresariales, 2 que fueron un auténtico desastre, Juanma. Ujú. Que sí, que se dice del aprendizaje, sí que he aprendido, pero ha sido un aprendizaje, en mi caso, bastante doloroso, pero que me ha servido para una tercera experiencia que sí tuvo un bueno, relativo no, tuvo éxito, Sí. o sea, hubo ahí una persona interesada en el negocio que al final acabó comprando, ¿no? Las 2 primeras etapas, bueno, pues tenían que ver un poco con lo que estaba haciendo en ese momento, que era una etapa dentro del textil y otra etapa dentro del sector deportivo.
Y fueron un auténtico desastre, primero por mi inmadurez a nivel profesional e inmadurez a nivel personal. Ujú. ¿No? Yo mismo, y nadie me puso una pistola en la cabeza, me tiré al vacío y sin paracaídas, ¿no? En estas ocasiones. Y bueno, fue un auténtico desastre. La tercera, que fue una empresa de importación y distribución de productos lácteos, que sigue existiendo, pero con otra gerencia, con otro dueño, pues fue una experiencia muy positiva porque sí que apliqué los conocimientos que tan dolorosamente había aprendido en las dos etapas anteriores, más luego ya sí que podía hablar de, bueno, pues de que ya contaba con algo más de madurez a nivel Ujú. profesional y, por supuesto, personal, ¿no? Coincidió, pues, también una circunstancia de salud en el cual hubo un momento que compaginaba con otra etapa profesional lo que era esta empresa y esto me llevó al hospital, Juanma, directamente acabó conmigo o casi acaba conmigo. El famoso Y burnout ¿no? De que sí, acabas sí, sí, tan quemado que... Sí. total, total, total. Era 24/7 directamente, trabajar, 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 trabajar. Y esto casi acaba conmigo. O sea, y al final me di cuenta que en el hospital, me acuerdo una mañana de hablar con Begoña, la que era mi gestora en su momento, y ver que la cantidad de dinero que tenía en el banco y decía, no ha valido la pena. No ha valido la Ya. pena. Eh, tenía, sí, claro, tenía dinero, tenía recursos, pero no era millonario, evidentemente. Tampoco era mi objetivo, hacerme millonario, también te lo digo, pero después de todo el esfuerzo y todo lo que puse, el rendimiento era muy bajo, muy pequeño, o sea, para Ya. el retorno que he tenido, ¿no? Entonces directamente cogí y tomé la decisión de deshacerme de la empresa, que en principio era cerrar, ¿eh? Pero bueno, apareció una empresa Ujú. más grande, un comprador, y bueno, me hizo una oferta. Yo creo que podía haber sacado algo más de dinero, pero vamos, le puse un lacito y fuera, ¿no? Y tengo que decir que en ese momento, pues he sido muy feliz. Notaba como un poco de vacío al principio, porque era como si me faltara algo y una parte muy importante de mi vida, pero empecé a ser muy, muy feliz, ¿eh? Y bueno, ¿qué ocurre? Que, bueno, sigue el rum rum en la cabeza y por las noches, bueno, por las mañanas, me sigue faltando algo. Sigo ahí inquieto por volver otra vez a querer hacer algo. ¿Y crees que vas a volver a hacerlo en algún momento o lo puedes suplir con alguna otra cosa? Bueno, espero que la gente de mi entorno, sobre todo mi novia, no lo vea, pero sí, estoy seguro que sí. Voy a volver a emprender, Juanma, lo tengo clarísimo. Sí, sí, sí. De hecho, ya Y, estoy ahí con cositas, ahí nada, apenas nada, ¿eh? Pero bueno, estoy ahí con mi Canvas, mi modelo Canvas, estoy moviendo piezas como si fuera el ajedrez sobre el tapete, sobre el papel, y viendo si puede tener encaje en el mercado mi propuesta de valor. Veremos a ver. qué has visto de diferencia entre trabajar en una empresa en un puesto, digamos, normal o versus emprender? En un trabajo por cuenta ajena, sí es cierto que puedes llegar a casa y, oye, a lo mejor has tenido un mal día en el trabajo, ¿no? Pero bueno, oye, pues lo comentas en casa o te tomas unas cervezas y, oye, a lo mejor no va más, ¿no? Salvo situaciones un poco a lo mejor más graves. Pero bueno, te quiero decir que al día siguiente se reinicia el reloj. Es decir, vuelve, es un día nuevo, empieza otra vez, ¿no? Y muchas veces de cero. ¿Cómo lo he vivido yo dentro del emprendimiento? Es que es una película en una sola toma, es decir, continúa y continúa y continúa. Te llevas los problemas a casa, muchas veces, y esto ha sido un error gravísimo mío que yo he cometido, no he sabido discernir, no he sabido separar mi vida personal de la vida profesional. Algo que a día de hoy un emprendedor, si empieza o ya está, debería poner líneas rojas. Es decir, aquí está mi vida profesional, mi empresa, y aquí está mi vida personal, ¿no? Yo no he sabido hacerlo. Y es una diferencia muy grande. Al final, hombre, pues no tienes unas vacaciones como puedas tener Total. programadas. El tema del salario, evidentemente, también es muy importante. Es decir, o no tienes salario o es muy irregular o diferentes maneras, ¿no? La verdad que hay muchas diferencias. También hay muchas satisfacciones, ¿eh? Ojo, dentro de lo que es el mundo del emprendimiento, eh, hay muchas cosas que, bueno, que es cuidado con ellas, pero también tienen muchas satisfacciones.
Sí, sí, total. Pero es verdad que los altos son muy altos y los bajos muy bajos, me temo. Ostras. Sí, 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 Juanma, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. No, bueno, hay días de vértigo, absolutamente, lo que dices tú. De repente te subes al cielo y otras veces estás Sí, en sí. el lodo más, ¿no? Más oscuro, sí, sí. ¿Qué técnicas utilizabas para, o utilizas también para el estrés, para la presión, para llevar un poco todo la carga de trabajo? Sí, sobre todo lo primero, lo que he dicho, el saber separar la vida profesional de la vida personal. Yo ahora mismo estoy, bueno, llevo unos años ya en una etapa trabajando en una empresa, en el grupo Vichy Catalán, donde estoy muy Ujú. feliz. Trabajo en una gran empresa y me encanta, pero yo a cierta hora desconecto el teléfono y no estoy disponible bajo ningún concepto, o sea, para nada. O sea, yo me dedico a mi hijo, tengo un hijo, me dedico a mi pareja, me dedico a mis hobbies. Eso lo tengo claro. Entonces, desde que lo he hecho, desde hace ya unos cuantos años, me va bien este sistema. O sea, a partir de una hora, Enrique como delegado comercial no está disponible, no existe. Después, bueno, yo tengo mis hobbies, yo soy músico frustrado, un pésimo músico, Juama, pero me gusta mucho la música, por ahí detrás tengo mi guitarra. Entonces, lo mismo, quizá no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, ¿no? Y es verdad, yo cuando toco la guitarra, no estoy para otra cosa. Y esto, mi cerebro hace una especie de clic, desconecta y está a lo que está, ¿no? Y cuando no toco la guitarra, pues estoy escuchando música, o yendo a festivales o a conciertos, porque la música es mi mundo. Ujú. Y luego el mundo de la gastronomía. Yo viajo también para ver supermercados, además de para ver supermercados, viajo para comer y para beber. Me gusta mucho el mundo de la gastronomía, el mundo del vino, y también invierto mi tiempo y, bueno, mi dinero también en este tipo de afición. Y más viviendo en Galicia, claro, que ahí se come muy bien. Sí, sí, bueno, también se come mal, ¿eh? No todos los sitios se come. Dicen que Galicia tal, no, no, yo también, Bueno, sí, claro. también se come mal, pero sí, sí, se come, la verdad que se come. Yo creo que en España hoy se come bien en todos lados, ¿eh? Eso es Además, el cierto, norte, eso es sur, este, cierto. oeste de España se come de maravilla. Yo que, bueno, pues tengo la suerte de viajar nacional e internacionalmente, y es un tópico, pero es que es real. Joder, en España comemos y bebemos muy bien. Sí, sí, la media es mucho más alta que en otros países, que o te vas a un sitio muy bueno o sufres o es comida rápida de esta de... Yo en Londres he pasado hambre, o sea, hace no mucho he pasado hambre, comía mal. Y cuando comía un poco bien, era caro comer. O Claro. sea, no sé. Y dentro de Vichy Catalán, del grupo, ¿qué tipo, aparte del mítico agua con gas, claro, tenéis más productos? ¿Cómo funciona la empresa? Sí, bueno, pues efectivamente somos varios manantiales repartidos por toda España. Esos manantiales los envasamos, el agua que brota de esos manantiales, los envasamos en diferentes formatos, en agua con gas y agua sin gas. Luego también tenemos una línea de zumos bajo dos marcas, y una línea de gaseosas también, ¿no? Al fin y al cabo está bien hecho con nuestra agua. El agua, la verdad, que da pie a hacer muchísimos, es base para muchos productos, ¿no? Ujú. Por el momento son los productos que elaboramos y comercializamos, y de momento es lo que tenemos. Yo soy un buen fan de Vichy Catalán, la verdad, del agua con gas. Y aparte que, bueno, cada vez se bebe más agua con gas. En España era algo que Sí, solo ¿no? se bebía en el arco mediterráneo, y ahora por suerte, en Galicia nunca se bebía agua con gas, y ahora cada vez se bebe más agua con gas. Y Vichy Catalán en concreto no es porque sea mi marca, ¿no? Es porque de verdad es una maravilla. Es muy diferente a otras aguas con gas, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y es verdad que se ve más ahora en los sitios a gente tomando agua con gas, ¿eh? Eso es verdad Sí, que, o sea, lo habéis notado a nivel tendencia también. sí. Este verano, de hecho, ha sido un año récord, en el agua con gas. Yo creo que ha sido un poco como alternativa a los refrescos y otras cosas que la gente ya asocia como Sí. algo menos sano, ¿no? Entonces el agua no tiene azúcar, el agua no tiene, por norma general, no tiene ningún tipo de saborizante, ni aditivo, ni nada. Entonces, como que es verdad, es más natural y por tanto debería ser más sano. Entonces la gente como que lo entiende un poco así. El agua sin gas, pues bueno, pues a lo mejor no tiene tanta gracia, ¿no? Pero el agua con gas, como esa Sí, burbujita, le aporta algo, y cada vez gusta más. es como que te sacia un poco más y te quita Sí, efectivamente
el Sí, sí, sí. gusanillo, digamos. Sí, sí. Espero que no lleguemos a la locura del gin tonic, ¿no? De aquella que le echaban de todo, pero bueno, yo he visto el agua con gas con rodajitas de pepino. O sea, ¿Qué ahí, dices? ahí estaremos. Sí, sí. En una terraza muy pija de la ciudad de La Coruña, te ponen el agua con gas y te dan a elegir entre rodajas de fruta y entre ellas el pepino. Joder, eso ya es el siguiente nivel. También, Hemos por lo flipado. visto, sí, sí, hombre. Bueno, Por lo visto también está cayendo el consumo de alcohol. Igual también por eso sube el del agua con gas, porque también te quita un poco esa parte de refresco, de bebida, de... correcto, correcto. Yo he descubierto el año pasado, y gracias a un cliente mío, que tiene varios locales en Galicia, que elaboran en sus locales, elaboran el gin tonic, lo elaboran con agua con gas, con nuestra bichí. Y por la razón de que la tónica tiene azúcar. Entonces, le echan agua sustituyen la tónica por el agua con gas. Hombre, el sabor cambia, pero añadiéndole lo que es la ginebra, bueno, pues la verdad que tienes un combinado. Yo lo he probado y es muy interesante, ¿eh? ¿Ese? Está muy rico, sí, sí. A mí es que la tónica, como no me gusta, pues no tenía nada que hacer conmigo. Me lo han puesto con mi agua con gas y a mí la verdad que me ha convencido, sí, está bien. Qué chulo. Y dentro de lo que es innovación dentro del mercado del agua con gas, ¿cómo lo abordáis? Bueno, a ver, depende también un poco, dependemos también de una normativa, ¿sabes? O sea, no podemos hacer todo lo que queramos y lo que nos dé la Claro. gana, ¿sabes? Hay una normativa que dice qué es lo que es agua y lo que no es agua. O sea, tú no puedes coger, meter agua con cosas dentro y ponerle una etiqueta diciendo que es agua mineral o agua natural o lo que sea, ¿no? Primero hay una normativa, entonces teniendo esa normativa, hay cosas que están permitidas, hay cosas que están que no están permitidas directamente. Entonces, dentro Ujú. de lo que está permitido, bueno, pues darle sabor al agua, evidentemente. Ahora hay muchísimas marcas, entre las que se encuentra Vichy Catalán, que el agua tiene sabor. Pues se la saboriza con Mm. naranja, con lima, limón, con menta, con manzana, con diferentes sabores. Oye, pues para que se parezca un poquito más a ese refresco, pero quitando la parte del refresco que es menos saludable, ¿no? Que puedan ser los azúcares. Y es un poco lo que estamos viendo. Yo estoy viendo también por ahí un poco el tema de las aguas duras, aguas de mineralización alta. Juanma, el tema de la mineralización débil es un claim de marketing, no Ujú. tiene ningún tipo de consistencia científica. Es decir, bueno, sí que hay médicos que apoyan que el agua baja, en mineralización baja, pues es mejor para nuestro sistema renal, nos ayuda a filtrar, evita la acumulación de no sé qué, etcétera. Sin embargo, es un claim científico, es decir, tú te bebes un vaso de leche, un solo vaso de leche, estás tomando más minerales que un agua de mineralización alta, ¿sabes? Claro. Aparte que un agua de mineralización baja es agua baja en todo, es lo más parecido a un agua destilada, no te sacia, no hace Mm. absolutamente nada. La bebes y la expulsas. Y ojo, la puedes expulsar con cosas que tiene tu organismo dentro y que son necesarias, ¿vale? Arrastra algunos elementos que tu organismo tiene y necesita. Entonces, bueno, pues ya hay alguna marca, no voy a decir cuál, pero hay alguna marca que ha apostado muy fuerte por el agua de alta mineralización, que en este momento la está ofreciendo como un agua ideal para deportistas o personas con una actividad de alto rendimiento, pero que estoy seguro que el paso siguiente será generalizar ese claim, agua de Claro. alta mineralización. Igual no le llamarán así, le llamarán agua con magnesio, con calcio, Sí. no lo sé, ¿vale? Y es un poco lo que veo, los movimientos que Ujú. yo creo que va a haber. Sí, yo hace poco leía también un estudio que decía eso, que si no tomas electrolitos y como suplementos de minerales, realmente el agua casi que te deshidrata más, o al menos lo decía así el artículo, que te hidrata. Entonces, yo estoy de acuerdo que es una tendencia que va por ahí. Mucha gente está tomando también magnesio, que es algo que Eso es, comentabas. O sea, está como suplementando este tipo de minerales que si los puede incluir el agua que te bebes, eso es. pues mejor aún. Eso es. Es como el chiste, ¿no? Que no es un chiste, que es real, ¿no? Esa persona que va a comer y come dos platos, toma dos postres, toma no sé qué, pero luego el café lo toma con sacarina. Pues Sí. esto es un poco igual. Es decir, oye, llevas un hábito de vida más o menos saludable, yo ahí no me Ujú. meto,
pero bebes y comes normalmente lo que hacemos todos, pero tu agua te la bebes baja en minerales, no vaya a ser que tengas piedras en el riñón. Es absurdo. Es algo que se ha popularizado a nivel de marketing, es un claim de marketing, pero realmente tiene pocas evidencias, no voy a Hmm, decir científicas, no soy científico, seguramente pueda salir algún científico y me diga, Enrique, lo que ha dicho es una barbaridad, pero estoy seguro que no. ya. Que lo que es el agua es un claim de marketing y la gente lo ha comprado como tal. Sí. Sí, 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 total, total. Es verdad que hay veces que hay, salen estudios que parece que lo que hacen es reforzar modas, que luego las empresas como que adaptan. Sí, sí, Pero sí sí. que es verdad que todas estas tendencias de las que has hablado, todas tienen la misma dirección, que es un poco la salud, ¿no? Que ahora está mucho más de moda que hace unos años, desde luego, y que creo que ya se refleja en las ventas de algunas marcas, de algunos restaurantes, de algunas cadenas. Pues que la gente en España se está empezando a cuidar un poco más que hace años. Menos mal. Y esto lo trajo Ya. la pandemia, el COVID, Juanma. El COVID, Mm, que yo no creo que haya traído nada nuevo, nada bueno, ni muchísimo menos, pero sí, sí, siendo, yo soy un optimista enfermizo, ¿no? Y si ujú. algo bueno ha podido traer esta desgracia del COVID, fue que la gente nos hemos dado cuenta de que no somos inmortales y Sí, de que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y que la alimentación es una parte muy importante para empezar a cuidarse. sí. Las cosas vienen un poco por ahí. Ya las personas pues empezamos ya, por suerte, a darnos cuenta, a ser conscientes de lo que comemos y lo que bebemos y buscamos salud. También aparte hay mucha más información ahora. Puedes escuchar programas enteros, puedes buscar obviamente en internet, puedes ver gente. Vamos, yo es que creo que hay que seguir a gente que esté en forma para este tipo de consejos, que también hay veces que ves a alguien dando unos consejos que dices, hombre, pues, pues no sé yo si estás para hacerte caso. Efectivamente, efectivamente. Coincidimos. Yo tengo una cosa, yo me fijo mucho en la gente del fitness, la gente Ujú. que se cuida. Del mundo del fitness, del mundo del culturismo, del mundo deportivo han salido muchos productos que a día de hoy consumimos. Mm, Muchos. Y más que se verán. Es un mundo muy, muy, muy innovador, muy dinámico. Claro, son personas que están prácticamente, en algún caso incluso obsesionadas, ¿no? sí. Con su aspecto físico y con el cuidado de su cuerpo, ¿no? Entonces, innovan mucho y van a la búsqueda de productos acordes un poco a su filosofía, que es el cuidado del cuerpo. Y han salido, de verdad, en serio, fijaos en el fitness, en el mundo deportivo, en el que salen muchos productos que ya hace muchos años que ya estaban en el sector deportivo, ¿eh? Y ahora los tenemos Sí. como mega innovadores y vamos, mega tops. Sí, sí, total. Al final buscan optimizar su cuerpo al máximo, evitar lesiones y mantenerse en forma. Y es verdad, o sea, cosas como las pistolas estas de masajes que ahora se venden un Eso es. montón, el uso de la sauna, el uso de el agua fría, todo este tipo de cosas que Eso se es. han vuelto como muy mainstream desde el COVID, estoy de acuerdo, los últimos 5 años. Sí que son cosas que se llevaban utilizando profesionalmente décadas. Total, el tema de la creatina, suplementos Sí. deportivos que son puramente deportivos, nacieron en el mundo en un Mm. gimnasio, hoy son ya muy, muy normales, regulares, y hay gente que no ha pisado un gimnasio en su vida. Bueno, lo estamos viendo con lo de las proteínas. Estamos viviendo una Justo. auténtica locura con los alimentos proteicos. Eso nació en un gimnasio. Al final, yo no sé si te acordarás, Juama, pues estos botes gigantes en Sí, que el sí, sí. deportista, la chica o el chico metía y hacía sus batidos y tal. Bueno, pues era un batido de proteínas, aminoácidos, creatina y otras cosas. Bueno, pues eso ha dado el salto al mainstream, ha dado el salto al final al supermercado. ¿No? ¿Dónde has visto un supermercado que venda proteínas? Pues ahora Ya. cualquier supermercado tiene complementos deportivos y no deportivos, un yogur proteico, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 total, total. Y dentro de España es verdad que la tradición de tomar agua con gas, vamos, la tendencia es como hacia arriba, pero hay otros sitios de Europa en los que el agua con gas está hipermetida en la cultura. O sea que de hecho tienes que pedir específicamente que no te pongan agua con gas. Siempre me ha parecido, ¿eso lo tenéis estudiado? ¿Por qué pasa? Porque sí me ha parecido súper curioso. Total, por ejemplo, Alemania. Es algo muy cultural.
muy, muy, muy cultural. No sé realmente las razones, ¿no? Pero Ujú. efectivamente países, sobre todo el norte de Europa, donde el sparkling water, el agua con gas, es el agua por Sí, defecto que tú vas a beber, salvo que pidas, como tú bien has dicho, un agua sin gas, ¿no? En el sur de Europa, pues un poquito menos. Sí que es verdad que el arco mediterráneo, Barcelona, Alicante, Valencia, toda esa zona, quizá también un poco influenciada a lo mejor por esos, por por los esos alemanes. turistas, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Al final Mm. empujaron un poco a que el consumo del agua con gas creciera. Hoy ya es general, hoy ya es general. Portugal también, Portugal es una gran consumidora de agua con gas. Ahora ya es prácticamente general. El agua con gas ha crecido, pero una barbaridad. Nosotros este año hemos batido récord en el agua con gas, pues ha sido una auténtica barbaridad lo que hemos vendido. Ujú. Y qué países son en los que más vendéis, más o menos? Bueno, yo tema de exportación no lo llevo, ¿Vale? pero bueno, básicamente ahora, por ejemplo, ha llamado la atención Estados Unidos, le ha llamado la atención el agua con gas Vichy, porque es que el agua con gas de Vichy, realmente, de verdad, no es publicidad, en serio, pero es que es muy diferente a todos los tipos de agua. Y la razón de ser es, primero, la singularidad de su manantial, en el cual ya brota el agua con gas de forma natural, o sea, no se le ¿Ah, sí? añade gas, es gas endógeno. Y segundo, la proporción de minerales que tiene Vichy al respecto de otras marcas, ¿no? Entonces, tú te tomas otro agua con gas y lo que notas es ese picorcito en la lengua, ¿no? Cierto sabor, pero es que tú el Vichy lo que estás notando es salinidad. O sea, notas un Mm. sabor muy diferente, ¿no? Y eso les llama la atención poderosamente a los norteamericanos, ¿no? Entonces, parece ser que hay por allá un señor por Estados Unidos que es un sumiller, un señor muy conocido, muy famoso, muy mediático, que sale en las televisiones y sale y no es pagado, no es publicitado, sale muchas veces con nuestra botella de agua de Vichy, porque a él personalmente le encanta. Dice que nunca había probado, Martin Rees creo que se llama, si no recuerdo mal, que no había probado nunca en su vida nada igual, ¿no? Y esto para nosotros es una satisfacción enorme porque es que además es que es cierto, o sea, es un agua que se diferencia muchísimo de cualquier otra agua con gas del mercado. Y además este tipo de publicidad orgánica es la mejor que se puede tener. Que genuinamente al hombre le guste el agua con gas de Vichy. Es... Sí, 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 además hay un programa, jolín, no lo he preparado, tenía que haberlo preparado, Juanma, pero bueno, ahí corre por YouTube un Sí. vídeo de este hombre, Martin Rees, creo que se llama efectivamente, que le pone varias aguas a un actor muy famoso, sí, un actor americano, y prueba las aguas y de repente prueba Vichy, ¿no? Y como que el hombre, como si le hubiera dado electricidad en la boca, hace así, ¿no? Dice, claro, le ponen el pito, ¿no? De what the fuck, ¿no? Quiso decir, pero le ponían el pito para Sí, que no. sí. No, porque el tío, o sea, alucinaba, ¿no? Entonces yo, claro, yo llevo muchos años tomando Vichy y no me di cuenta, ¿no? Pero cuando se lo doy Sí. a beber a, yo qué sé, a alguna persona que no bebe usualmente agua con gas, sí es verdad que me llama mucho la atención su reacción, ¿no? Es decir, ostras, pues este agua sí que tiene que tener algo, ¿no? Para causar este tipo de reacción. Ujú. Sí, además es que creo que a nivel marketing España está en un momento muy bueno. O sea, como que ahora nos hemos consolidado, vamos, mucha más gente nos conoce como destino. Sí. Los productos también. Ha salido un aceite de oliva de Jaén que se llama Graza, que lo ha petado en Estados Sí, Unidos. Lo ha sí, petado. sí, O sea, ha salido el fundador sí. de OpenAI, Sam Altman, con su botella de Graza. O sea, estamos como en un momento que el producto español se está valorando muchísimo, que también ya era hora, porque creo que tenemos una gastronomía y unos productos maravillosos. Y dentro de Europa, pues hay cocinas que son muchísimo más conocidas que la nuestra y nunca he entendido por qué los productos españoles no están al nivel de otros internacionalmente. Estoy totalmente de acuerdo, Juan. Me iba a decir exactamente lo mismo. Ya era hora. Y yo creo que el Sí. tema empezó por nosotros mismos, que hemos empezado a creérnoslo, que al principio quizás no nos lo creíamos, ¿no? De que efectivamente tenemos un productazo y un enorme y Sí. bonito país en el cual se dan, bueno, pues nacen unas materias primas
que de verdad que son buenísimas. Después tenemos embajadores por el mundo, ¿no? Como es el cocinero que está ahora en Estados Unidos. Ah, sí, José Andrés. Joder, Andrés es nuestro casi mejor Es un embajador crack. de la Sí, sí, gastronomía sí. española en el mundo. Y una persona muy humilde, es una persona que tú Mm. la ves por la calle. Yo coincido con él en un evento en Asturias, que él es asturiano, y es una persona súper cercana, súper humilde, y él es un hombre, además, muy influyente en Estados Unidos, Sí, ¿eh? Él sí, ha sido sí. asesor de un presidente, de un presidente. Entonces, bueno, ya era hora, efectivamente, Juanma, por fin. Sí, 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 Pero bueno, queda total. mucho trabajo, ¿eh? Todavía queda mucho trabajo. Y que conste que creo que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos también, ¿eh? Ya, sí, en eso estoy de acuerdo que somos nuestros peores enemigos, porque no sé por qué preferimos pues el aceite muchas veces venderse a los italianos y que lo vendan más caro, este tipo de cosas que son inentendibles. Pero quítate eso de en medio y lo vendes tú más caro. Sí, 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 sí. Yo ya te digo, a mí que me gusta mucho el mundo gastronómico, allí donde me dejan entro en las cocinas, donde me dejan, ¿eh? Entro en las cocinas porque me gusta mucho ver el mundo. Bueno, si soy un músico frustrado, soy un cocinero aún más frustrado, ¿Ah, porque me sí? gusta mucho la cocina, pero, vamos, para mi entorno, para mí, mi casa, ¿no? Nunca me he atrevido a cocinar para nadie más. Y me Ujú. gusta mucho entrar en las cocinas y verlo, ¿no? Y efectivamente, hablo con muchos cocineros y a mí me parece increíble, pues por suerte ahora se habla del kilómetro cero, ¿no? Que bueno, yo tengo serias Ujú. dudas del kilómetro cero, también es cierto, pero bueno, se habla del kilómetro cero, pero veo a muchos cocineros que siguen cocinando con mantequilla, ¿no? Por suerte, bueno, pues a lo mejor con mantequilla gallega o mantequilla asturiana, y decir, coño, pero ¿por qué no cocinas con aceite de oliva? No, es que la Ya, mantequilla proporciona, si es cierto, yo también cocino con mantequilla, proporciona lo que es un sabor y una cremosidad diferente, pero coño, nuestro oro líquido, que es el aceite de oliva, que ya le gustaría, pues, vamos, a los ingleses, bueno, sí, tener, sí, sí. tener a la maravilla que tenemos nosotros aquí, que a ellos sí que no les queda casi más remedio que cocinar con grasas, como Claro. es la mantequilla o algo así. Sí, sí, 100%. Hombre, es verdad que el tema de las cocinas es muy interesante también por ver cómo se organizan, sobre todo este tipo de restaurantes que hay, que ves que están, ay, perdón, que me he silenciado, que están todo el día llenos de gente y no hacen más que sacar platos y platos y platos. Y hay algunos que son muy complicados o que igual tardan horas en hacerse, yo que sé, carne mechada o que nunca he llegado a entender muy bien cómo planifican para no quedarse sin, la verdad. Es Es una maravilla. alucinante. Es una maravilla. Está muy poco valorado y lo que es ser cocinero en España o ser camarero, ¿no? Yo no sé por qué, porque es un trabajo, a mí me parece un trabajo precioso, muy duro, pero un trabajo precioso. A mí es que yo creo que hay algo incluso ya a nivel, no sé, ¿no? El darle de comer a otras personas me parece Sí. algo como muy, no sé, ¿no? Como muy ancestral, muy, no sé. Entonces, a mí me parece precioso. También tengo una cosa. Me preguntabas antes qué hacías para gestionar el estrés y tal. Ujú. Yo de joven andaba muy tirado de dinero y mi familia por H o por B pues no me daba dinero para mí, me daba dinero, pero no para todo lo que quería. Pues no, al Sí. final no me quedó más remedio que ir algún verano, bastantes veranos a trabajar, ¿no? Y al final, ¿dónde trabajabas? Pues de camarero o de ayudante en una cocina. Si alguien quiere aprender a manejar su estrés a prueba de bombas, que trabaje en una cocina industrial, de un restaurante, ya puede ser en un McDonald's. O sea, el aprendizaje que sacas a nivel personal de ahí, o sea, no te lo da ninguna universidad ni ningún máster, Juanma. O Ya. sea, ahí se trabaja bajo presión y cronometrado. O sea, tiene que estar todo perfectamente milimetrado y a tiempo y correcto y no te estoy hablando de restaurantes Estrella Michelin, que no he trabajado en ninguno, ¿eh? Te estoy hablando de un restaurante medianamente bien. Casi en cualquier restaurante, hoy las cosas se hacen muy bien. Más aguantar a los clientes que de vez en cuando también Uf. debe ir cada... Yo desde que he trabajado, ya te digo, hace muchos años, de joven, pero desde que he trabajado de camarero y de ayudante de cocina, soy un cliente exigente en el mundo de la Ujú. restauración, cuando voy a comer o a cenar por ahí, pero también con mucha empatía, porque sé Ujú. perfectamente lo que hay. Estaba pensando también cuando has mencionado el tema de que dar de comer a personas es algo como muy, muy primal o ancestral, que había un programa de un tío que se llamaba Anthony Bourdain, que luego se... Oh, Sí, imagino sí, que le conoces, efectivamente.
que era Sí, sí, buenísimo, sí. que iba por todo el mundo, Sí, incluido Asturias con José Andrés, que también sí, señor. tiene un episodio en Sí, Asturias que señor. es buenísimo. Y era un tío Sí, que, sí, sí. joder, que unía mucho, pues eso, la cultura de la zona, conocía gente de la zona, era impresionante. Iba a sitios Sí, buenos, sitios malos, era sí, un sí, sí, tío, sí, la sí. verdad, Sí, sí, sí. Era un tío muy bestia, yo no lo muy conocí, bestia. pero bueno, además lo tengo aquí detrás, tengo su biografía aquí detrás, tengo otro libro que no es una biografía no autorizada de él y parece ser que era un tío que tenía mucha mala leche, Sí, muy bestia, pero luego que era un tío, bueno, un tío que vivió la vida loca, además, el tío se sí, metió en sí. el cuerpo Sí, sustancias legales e ilegales por allí por sí. donde había, ¿no? Pero luego era un tío que tenía mucho respeto por su profesión y por los profesionales de su Sí. profesión, ¿eh? Tenía mucho, mucho respeto por la materia prima, por el producto y por los agricultores y los productores, ¿eh? No, y luego una mente súper abierta ¿Eh? y mucho respeto por culturas diferentes, por entender realmente cómo vive la gente, por entender un poco el contexto también de esas gastronomías y de sus productores. La verdad es que el programa, bueno, ahora están todos los episodios en YouTube y la verdad es que es brutal. O sea, a mí me encanta Es brutal. empecé viendo Sí, el de Asturias y ya me enganché y la verdad que los he visto casi todos ya. sí, Juanma. Yo te agradezco que lo hayas dicho, porque sí, es verdad, sí que lo conozco. Lo conozco los programas Ujú. y es verdad. Y yo creo que nosotros como turistas, cuando viajamos, Sí, la mejor manera para mí de conocer la cultura del país es comiendo. sí, Decía una persona de mi entorno, efectivamente, o sea, conocer su gastronomía y sus cementerios es la manera de conocer la mejor total. manera de conocer la cultura, ¿no? Del país. Ujú. Y es verdad, yo allí donde viajo como y procuro lo mejor que me pueda permitir Bueno, y conozco. justo mi tío me comentaba hace poco que él también que veía los supermercados, que le parece curioso también de una cultura cómo la organizan, así que no eres el único. Sí, somos varios. Tenemos que Sí, juntarnos sí, y turismo de retail, turismo de gran superficie. sí, sí, sí. Sí, No, Juanma. y es verdad que es una manera muy chula de conocer culturas. Yo estoy viviendo en China un tiempo, más de un ¿Ah? año, y recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención fue lo que se parecían a la cultura china y la española a la hora de comer y compartir un montón de platos, de tener incluso la sobremesa que tenemos aquí. Es como el único sitio que he visto que hacen este tipo de cosas, que en un principio son dos culturas que no te imaginarías que se parecen, pero la importancia de la familia, la sobremesa, el estar todos juntos, el compartir, pues también es muy chino, la verdad, y me pareció muy Qué bonito. curioso. No conozco, nunca he viajado a China, qué bonito, me parece fantástico. Sí, es Sí. verdad, yo al principio de este podcast no decía que al final en los mejores y los peores momentos donde se conocen a las personas, pero también donde se Mm, conocen a las personas, muchos en una mesa, en torno a una mesa, ¿no? En torno a una mesa se han cerrado negocios, se han sí, sí. incluso firmado tratados de paz en momentos de conflicto. O sea, imagínate la importancia que tiene una mesa. Yo las sobremesas para mí es algo sagrado. Dice que la siesta, la gente. Para mí lo más sagrado es la sobremesa y no la Ya. perdono nunca. Y que además no hay una palabra en otro idioma que la defina tampoco. Correcto, es Es, verdad. es algo muy único español, digamos. Sí, 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 sí. Yo tengo amigos que me visitan, a mí me gusta mucho recibir gente en casa, ¿no? Y Ujú, recibo mucha gente. Y a veces, pues viene algún amigo que está... bueno, tengo un amigo en concreto que estudió conmigo ujú. y se fue a vivir a Estados Unidos y se casó en Estados Unidos, ¿no? Y vino con su mujer, recientemente vino a mi casa y efectivamente, el tema de la sobremesa les llamó muchísimo la atención, ¿no? Decían, esto, ¿qué hacéis, no? O sea, 2 horas ahí sentados en la mesa, levantaos y marchaos, ya. O sea, Sí. le llama mucho la atención y es curioso, sí. Sí, que luego ves a la cultura, pues eso, los alemanes, por ejemplo, quedan a comer, ya está. Ni hablar Y ni ya leches, está. a comer. Déjate de... Son muy pragmáticos hasta para Sí, eso, sí, sí. sí, sí. Y también hay un libro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero va del efecto que tuvo en la humanidad y en la sociedad el empezar a comer carne en el fuego, cocinar la carne y comerla como casi una tribu, que es bastante interesante también. Es bastante interesante y bastante relacionada con todo esto, ¿no?
pero que es algo que llevamos dentro desde siempre. El compartir, el hablar, no sé. Hay algo de quedar a comer o a cenar o lo que sea que es como un ambiente diferente y hablas de cosas distintas. Es algo curioso, la verdad. Sin duda. Sin duda. Mira, a mí una vez me hicieron, no una entrevista, ¿no? Pero Ujú, bueno, en las pruebas de admisión de un máster que hice, ¿no? Me hicieron preguntas tan peregrinas como que, ¿qué tendría que tener una persona para ser mi amigo, ¿no? Y ujú. yo, así como hay Ostras, otras buena preguntas que pregunta. dudaba, así como hay otras preguntas en las que dudaba y reparaba más tiempo, en esta no tengo ninguna duda. Y es que le guste comer y beber. En el sentido de que disfrute de la comida y la bebida. Y es verdad, y yo Sí, ahora mismo lo pienso, y en mi entorno familiar y amigos, a todos nos gusta más o menos eso, juntarnos para comer o para cenar, para tomarnos unos vinos y tal. Y es verdad que aquellas personas que entienden que la comida es simplemente una herramienta para nutrirse y vivir, pues están perdiendo muchas cosas, desde mi punto sí. de vista. Sí, sí, vamos. Y un ejemplo muy claro creo que también es en el trabajo, ¿no? Que te parte el día, te vas. Si estás con gente normal y de bien, nadie habla de trabajo. Tal hay cual. veces, hay veces que te toca alguien que sí, pero si estás con gente, nadie habla de trabajo y es un momento que de verdad te parte el día, aunque sea media Tal cual. hora. O sea, da igual. Sales de la Tal cual. oficina, tal, no sé. Creo que Sí. es muy. Sí, 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 sí. Yo tenía un jefe y le he copiado esto, en el cual él se negaba a hablar de trabajo en la mesa. O sea, comiendo no se podía hablar de trabajo. Y a mí me pareció muy bien. No lo entendía, porque yo estoy aquí casi obligado, tengo que comer con mi jefe, con mis compañeros, ¿por qué no voy a hablar de trabajo? Bueno, pues lo comparto. Y es verdad, ¿no? Porque al final estás en una mesa con los compañeros y eso te da pie, el no hablar de trabajo te da pie a, pues, oye, a conocer más cosas sobre tus compañeros, sobre tu jefe, o Sí, otros sí. puntos de vista, sobre lo que sea, ¿no? Sí, 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 total, total. ¿Y cómo de diferentes son los parámetros? Lo que comentabas antes, la normativa de qué es agua en Europa versus Estados Unidos. No sé cómo será en el agua, pero sé que en otros productos sí que hay bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, leía el otro día que el pan que utilizan en Subway en Estados Unidos, en Europa es considerado como una tarta por la cantidad de azúcar que tiene, pero allí es pan. Entonces, no sé si hay algo parecido en agua, si hay algo que ellos le echan al agua que nosotros no, o al revés. ¿Cómo de diferente es? Bueno, aquí normalmente no. Aquí hay que seguir la legislación vigente a rajatabla, si no, no te dejan salir al mercado. Sí. Entonces, hay una normativa muy estricta en cuanto al etiquetado, es decir, lo que tú pones o lo que tú dices que hay dentro de una botella de agua, ¿no? Entonces, es agua de manantial. Si es agua de manantial, ¿de qué manantiales? Hay que obligar en el etiquetado a poner cuál es el origen de ese agua. ¿Vale? Segundo, si es agua de manantial, agua purificada, agua potabilizada, agua desalinizada, bueno, potabilizada, e incluso hay marcas que el agua es filtrada o microfiltrada, es decir, Ujú. es agua común, agua bueno, pues de la traída, pero que está microfiltrada. Después hay aguas a las que se las añaden pues componentes, lo que hablaba antes, aguas enriquecidas con Sí. minerales, enriquecidas con otra cosa. Eso no se puede llamar agua, ya para empezar, bajo ningún ¿Y concepto. eso Eso hay que qué? llamarlo bebida. Bebida a base de agua o bebida de cualquier manera, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, desconozco la normativa norteamericana, ¿vale? Pero bueno, visto algunos episodios un poco desafortunados que ha habido con grandes marcas en Estados Unidos, creo no, estoy seguro que la normativa es muy diferente. En Ya. Estados Unidos ha habido una gran marca, no voy a decir el nombre, donde, bueno, pues sacaba el agua del grifo directamente, ¿vale? La embotellaba y no decía nada o Joder. embotellaba agua con una carga microbiana superior a lo legalmente permitido. No mató a nadie, no mandó a nadie al hospital que se sepa, pero eso no se puede hacer, ¿vale? En Europa segurísimo que no, en Estados Unidos se ha hecho, ¿vale? Y ha llevado a Ujú. los tribunales y ha conllevado sanciones a una gran marca y muy conocida marca en Estados Unidos que se vende también en Europa. Pero en Europa no lo hacen, lo han hecho en Estados Unidos. ¿Por qué? Ya.
pues la legislación sí se lo ha permitido, o se han aprovechado de ciertos vacíos o anchuras que la ley tenía y se han colado por ahí. Es que he visto que hay un montón de marcas cogiendo mucha fuerza que tienen agua con gas. Una que se llama Liquid Death, Liquid Death. que sí, Liquid Death, que es americana. Y luego hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que, bueno, la vi el otro día, que también es parecida, pero que están saliendo también, que está como enlatada y tal. eh, Como que la tendencia El allí éxito también de Liquid parece. Death ha sido su marketing. Sin quitarle mérito, que el agua está rica, el Ujú. agua está buena. No la he Sin probado. quitarle mérito sí, sí, el agua está muy buena. Además, ahora tienen también aguas saborizadas. Han sacado ahora mismo algo que no es agua, que han sacado hace poco también. Bueno, no me acuerdo. Ujú. Eh, y el agua está rica, sin quitarle mérito al producto. Su razón de ser, por así decirlo, ha sido su Sí. marketing brutal que tienen, ¿no? Pero es brutal lo que tienen los de Liquid. Han venido a Europa. Lo que pasa es que han entrado por Gran Bretaña y han tenido que pisar el freno a fondo y de hecho creo que se han ido ya de Gran Bretaña. Yo creo que o desconocían o les dio igual, no sé, que Gran Bretaña no es Europa. Entonces algo les Ostras. pasó y dieron marcha atrás. Sí, sí, dieron marcha atrás por completo. Paralizaron y además tenían inversiones millonarias previstas para Europa. Creo que tenían intención de entrar por Alemania o Ujú. Austria, una cosa así, pero la base la tenían en Gran Bretaña. Un error para mí estratégico, es entrar con mal pie, vamos, muy mal Sí, asesorados. sí. Y han tenido que pisar el freno y paralizar por completo las inversiones y creo que ya ni están en Gran Bretaña. Joder. Es que es verdad que a nivel marketing lo han hecho bien y han estado presentes. Creo que son patrocinadores de la UFC, sé que han estado en muchos podcasts, o sea, tienen marcas como súper, Sí, súper sí, sí, bestias. sí. Sí, de hecho, bueno, antes de que muriera Ozzy Osbourne, habían contado con la imagen de Ozzy para vender el Ostras. agua. Sí, luego habían sacado una línea de neveras. Me parece que habían sacado dos neveras, dos unidades, pero que costaba una pasta, que era una nevera con forma de ataúd. Era un ataúd blanco y ponía Liquid Death. Bueno, pues es un artículo ya de colección y de culto en Estados Unidos porque creo que sacaron muy poquitas unidades, dos unidades o tres unidades se vendieron por una animalada de precio. Hmm. Y son así como muy heavy metal, muy bestias. Sí. Bueno, tú ves algún anuncio de YouTube de Liquid Death y no escatiman en vísceras y sangre. O sea, ¿En serio? es una película gore. Sí, sí, sí. Es que está viendo también un auge en el mundo de las bebidas como de influencers, pues la bebida está de Logan Paul, la de Prime, Sí, que Prime. patrocina el Barça, si no me equivoco. O sea, Sí, está viendo un montón de gente apostando por las bebidas. Es bastante sí. curioso. Sí, efectivamente. Bueno, pues es un negocio efectivamente muy lucrativo, muy complicado, ojo, que no es un negocio fácil, tampoco Sí, es tan tiene que ser fácil como difícil de hacer. a ver, sacar una bebida, Claro. ni teniendo dinero, ¿eh? Aún teniendo dinero no te garantiza tampoco el éxito. Pero sí, efectivamente, está habiendo un boom y sobre todo, bueno, pues a través de las plataformas de streaming, el Switch, ¿cómo se llama la de los videojuegos? La del Ibai Llanos, el Switch este, ¿no? Ah, el Twitch, O sí. Twitch, el TikTok y todo esto, la verdad que es el ecosistema perfecto, vamos, y preferido de una nueva marca de bebidas. Sí, sí, sí. En España también no sé qué empresa es que ha hecho también una colaboración con influencers de aquí. No sé. O sea, debe ser. A mí lo que parece difícil es hacerte como hueco y que la gente piense en tu marca cuando vaya a pedir algo de beber. Es lo que me parece un desafío bastante gordo. Sí, sobre todo porque el gran prescriptor el gran prescriptor de las bebidas al final sigue siendo la hostelería, ¿no? Mm, Y en la hostelería, al final, por lo menos en el 90% de los casos, es muy tradicional. Es decir, es esta marca de refrescos y esta otra y esta otra y esta marca de cerveza o esta otra. Y para de contar, ¿no? O sea, a lo mejor Ibiza, que es un poquito diferente y tal, pero esto entonces, claro, una marca de bebidas lo tiene muy complicado para entrar en la hostelería, ¿no? ¿Cuál es ujú. la otra pata? Pues la alimentación, es decir, las grandes superficies, el supermercado, es la manera. Pero eso, claro, también tiene serias restricciones. No es tan fácil tampoco entrar en un Carrefour, en un Alcampo, ya no digamos en un Mercadona. Eso tiene que ir apoyado con unas campañas de marketing importantes. Y
evidentemente antes sí que estaban pues los futbolistas, que sigue siendo, oye, pues una imagen muy importante para una marca de Sí, bebidas, pero ahora también lo es un influencer. Antes he dicho Ibai Llanos, ¿no? sí. O un youtuber, un tiktoker, ¿no? Ah, Que en el YouTube, sobre todo hay que tener muy claro cuál es el target, ¿no? De tu marca. Si sacas una marca de bebidas para gente joven, pues está claro que no te vas a anunciar en televisión española o en, claro, no, en Antena 3, te vas a sí. anunciar pues efectivamente en YouTube o en este tipo de canales. Ujú. ¿Y Pero no es cómo fácil, ¿eh? No. llegáis? No, 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 no es nada fácil, que va, no es nada fácil y además yo creo que ellos son conscientes de su influencia y te piden mucha pasta para, Jolín, para salir. jolín, la verdad que sí, la verdad que ¿Y sí. cómo llegáis a los restaurantes? ¿Hay que ir uno a uno? ¿Vais primero a cadenas? O sea, ¿cómo? Me parece bastante interesante lo que has comentado, que los restaurantes al final eligen tres o cuatro proveedores y de ahí no les sacas, pero ¿cómo llegas a meterte entre esos proveedores, digamos? Aquí dependemos en simbiosis, en buena relación con nuestros distribuidores. Es decir, nosotros tenemos una red de distribuidores por toda España, ¿no? Y lo que hacemos es vender nuestro producto a través de estos distribuidores. Ujú. Entonces, nosotros, evidentemente, nos preocupamos por nuestro cliente final, por supuesto, que es al final al que vamos destinados, pero nosotros cuidamos muchísimo, muchísimo las relaciones con nuestros distribuidores. Porque al final, un distribuidor grande, que pueda ser un cervecero o un refresquero, que son los que visitan los locales de hostelería, tiendas de conveniencia, pequeñas tiendas, supermercados, etcétera, son los que al final van a decir, ah, mira, y además también tenemos este agua Claro, o este no sé qué y tal, pruébalo, te dejamos esta cajita, te dejamos de esta manera, ¿no? Muchas veces, yo estoy en la calle también, un porcentaje muy alto de mi tiempo estoy en la calle y ujú, visito clientes finales y les da igual. A mí no me hacen. Y mira, que yo llevo una marca importante, me conocen en sí, todos lados. Pero muchas veces no es lo mismo la influencia que ejerce un distribuidor, el propio distribuidor, que la marca, ¿eh? La marca claro, muchas veces está muy influenciada también por el canal de distribución en el que está, ¿eh? Que también tiene que elegirla bien. No es claro. decir, de hecho yo conozco, claro, a mí me llaman mucha gente, sobre todo emprendedores. Oye, Enrique, tú que estás muy metido en la distribución, yo es que tengo esta bebida, tal cual, ¿qué distribuidor me recomiendas? Y yo, pues mira, ninguno de mis distribuidores actualmente. Te explico por qué, no por nada, porque mis distribuidores son muy grandes. Entonces, eh, vas a desaparecer entre toda la oferta que tienen. Y aparte que no les Claro, interesa directamente porque les va a dejar muy poquito margen, muy poquito precio, va a rotar poco. Entonces, tu canal de distribución tiene que ser otro, te puedo ayudar a buscar un canal de distribución, pero el canal de distribución, digamos, tradicional, un cervecero, un gran refresquero, no es el adecuado para un emprendedor o una marca pequeña. De hecho, es incluso hasta contraproducente. claro, para alguien que está empezando no, es que no les merece la pena al distribuidor, ¿no? O pujar por esa marca, vamos. Total, total. Yo conozco casos de marcas en España que ya no existen, de bebidas, que con un producto muy digno, muy bueno, una imagen muy chula, y que habrá otros, ¿no? Pero uno de los factores por los cuales les ha llevado a cerrar, a fracasar, ha sido porque se han equivocado en su canal de distribución. Claro, claro. Y bueno, pues por un poco por no robarte más, más tiempo, que llevamos ya casi una hora, si quieres para cerrar, coméntame qué planes tienes para el futuro, qué proyectos, si quieres anunciar alguna cosa, lo que quieras, vamos. Nada, bueno, de momento sigo aquí en el grupo Vichy Catalán, muy Ujú. feliz, queda muchísimo trabajo por delante, hay muchísimo trabajo, aunque tengamos una marca consolidada, hay que seguir trabajando y esto me requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y aquí voy a seguir. De todas formas, bueno, no me voy a volver loco ahora, de repente me voy a poner a hacer coches eléctricos o drones, ¿no? Porque no es lo mío, no tengo ni idea, pero sí bueno, que estoy viendo posibilidades con un socio de introducirme en el mundo bueno, el mundo que conozco, que es el mundo de las bebidas, Ujú. con cosas. Vamos a verlo. Este año ya, septiembre, ya nada, ya no da para más. El año que viene Dios dirá. Y a lo mejor no, a lo mejor queda en nada, pero casi seguro que algún paso voy a dar en torno a emprender en este sector tan bonito.
Pues qué chulo, ya me contarás qué es. Ya me contarás cuál es la idea. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Se me ha pasado volando, la verdad, la hora. Y, y bueno, cuando quieras volver, encantado. Oye, Juanma, muchísimas gracias, de verdad, no. Gracias a ti. Un lujazo y a mí también se me ha pasado la hora volando, la verdad. Pues me alegro, eso es bueno, eso es bueno. Pues nada, hasta luego. Juanma, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Que vaya bien.